Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Sol Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar sobre la legalización de la eutanasia en el Perú y la regulación de una ley que permita la muerte de las personas que lo requieran en caso padezcan una enfermedad degenerativa en el siglo XXI. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver principalmente es el tema. ¿De qué trata este? Mi tema que he elegido para el día de hoy ha sido sobre si se debería legalizar de por sí en el Perú o regular una ley la cual permita que se aplique la eutanasia para aquellas personas que lo requieran en caso tengan una enfermedad que cumpla con tres características. Estas tres características tienen que ser las siguientes. La primera, que la enfermedad sea incurable. Ello quiere decir que es cuando la persona o el paciente está pasando por ciertos trastornos en su cuerpo y están sometidos a tratamientos y terapias que no consiguen resolver un buen funcionamiento. También tenemos como otra característica que la enfermedad sea terminal. Ello quiere decir que hay una fragilidad progresiva en el paciente, hay una pérdida de la autonomía por la cual los familiares se tienen que hacer cargo de esta persona. No solamente los familiares, en realidad su entorno más cercano. Finalmente encontramos una enfermedad degenerativa. Esta es aquella que daña las estructuras de los órganos, los tejidos y las células y se pierden funciones vitales, por la que la propia persona no se puede valer por sí misma. Estas tres características tienen que cumplirse para que se pueda aplicar la eutanasia. Pero, ¿por qué esto no es regulado en nuestro país? La razón es que dentro del Código Penal peruano, en el artículo 112 y 113, existe una pena privativa para aquella persona que incentive o aplique a la eutanasia a otra persona, o en este caso a un paciente, ya sean los médicos, ¿no? ¿Qué pasa? El artículo 112 nos dice que el que por piedad mate a un enfermo que tenga una enfermedad incurable será reprimido con pena privativa de libertad no mayor a 3 años, y el artículo 113 del Código Penal peruano nos indica que aquel que incentive a una persona a morir tendrá una pena privativa de libertad no mayor a 4 años. Eso es lo que pasa. Ante toda esta problemática que he visto, se planteó una pregunta, y esta pregunta va acorde con lo que ya presenté anteriormente. En la actualidad, ¿se debería regular la eutanasia activa para aquellas personas que sufren de una enfermedad terminal, incurable, degenerativa, pese a que el artículo 102 y 113 del Código Penal peruano no lo permite? En efecto, esta hipótesis va a apoyar ello. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay muchas personas que ya no quieren continuar con su vida simplemente porque están sometidos a tratos realmente inhumanos, no desarrollan ni gozan su libertad ni su personalidad por la misma enfermedad que tienen, por lo que piden al Estado que se pueda regular la eutanasia, ¿no? Ya que están sometidos a tratamientos realmente intensos y saben que su enfermedad está terminal y su probabilidad de vida cada vez se acorta menos, ¿no? Esto realmente a las personas perjudica mucho su salud, no solamente física, sino también mental, porque los altera y están en constantes cambios de estados de ánimo, ¿no? Y físicamente, obviamente, encontramos alteraciones de su peso, náuseas, infecciones, lo cual hace que las defensas del paciente en cuestión bajen. Por otro lado, ¿qué pasa con aquellas personas que realmente ya no quieren vivir? Lamentablemente recurren a matarse por sí mismas, la mayor parte de ellas con sobredosis. Y finalmente, a lo largo de este trabajo, revisaremos los artículos 1, 3, 5 y 25 de los derechos humanos. Más adelante lo vamos a explicar por qué estos son importantes chequear, analizar en este trabajo. Por otro lado, encontramos posturas. ¿Cuáles son las posturas que ha tomado la OMS respecto a este tema? Realmente ellos han dicho que la vida de una persona no puede verse interrumpida por un proceso o por la aplicación de la eutanasia.
La define la Organización Mundial de la Salud a la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Claramente su postura no es a favor, ¿no? Porque a diferencia de la Real Academia de la Lengua Española, quienes definen a la eutanasia como una intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin que éste pueda seguir sufriendo más dolores, la OMS la define como una aplicación de un médico que mata a un paciente, ¿no? Asimismo, encontramos la postura del Colegio Médico del Perú, lo cual reafirman su posición en defensa de la vida y reconocen a la muerte como un proceso por el cual todos vamos a pasar, ¿no? Y es importante respetarlo, por lo cual tampoco están de acuerdo con que se aplique la eutanasia en nuestro país. Y finalmente tenemos al MINSA, que lo vamos a ver cuando presente el caso de Ana Estrada y por qué este es muy importante, porque tomó una postura en la cual sí estaba de acuerdo con que se aplique la eutanasia, sin embargo, le decía al Estado que por favor regule las leyes, regule las normas para que puedan seguir un buen protocolo cuando se aplique la eutanasia a Ana Estrada. Más adelante vamos a explicar quién es Ana Estrada. En la eutanasia encontramos dos tipos. Encontramos los tipos de eutanasia activa y encontramos el tipo de eutanasia pasiva. Activa quiere decir que es un acto médico intencionalmente que termina con la vida de una persona que está pasando por una enfermedad en etapa terminal, ¿no? Entonces, si le aplica una sustancia a este enfermo, a este paciente, y se termina con la vida del mismo. ¿Qué entendemos por eutanasia pasiva? Eutanasia pasiva es cuando el mismo paciente decide abandonar su situación, su tratamiento iniciado, ya no quiere continuar más, ya sabe que está próximo a morir y decide cada vez no tomar las pastillas, no ir a sus consultas médicas y poco a poco va acortando su nivel de vida. Asimismo, vamos a ver en este esquema que he realizado el marco jurídico, no solamente a nivel nacional, que es lo que ocurre con el Código peruano, sino también a nivel internacional, porque va a ser muy importante observar por qué Holanda ya reguló la eutanasia en su país. Al igual que Holanda, ocurre con Bélgica, con Luxemburgo, con Canadá, con Colombia y finalmente hace unos meses, en junio, con España. Es importante ver qué pasó con Holanda. En Holanda se reguló. En Holanda lo que pasó es que se reguló su reforma, se modificó el artículo 293 del Código Penal, que a partir de ese momento contiene que cualquier persona que esté pasando por una situación de sufrimiento, siempre y cuando tenga una enfermedad degenerativa y terminal, pueda someterse al libre auxilio al suicidio. Ello quiere decir que hay una ley que permite la terminación de la vida de una persona sin que ningún médico se vea perjudicado ni su libertad se vea dañada, ¿no? Asimismo, vamos a analizar en el caso de países que pertenecen a Sudamérica, como Colombia, ¿por qué es que un país tan cercano al nuestro ha sido uno de los primeros en regularizar la eutanasia, ¿no? Vamos a revisar su código penal, que es muy importante. En el Código Penal peruano ya precisamos a qué se refiere con el artículo 102 y 113, sin embargo, el decreto legislativo 1161, el artículo 5 que les dije que lo iba a mencionar, está muy relacionado al Ministerio de Salud, porque fue en el año 2019 cuando el decreto legislativo determinaba las funciones básicas del Ministerio de Salud para que actúe con coordinación de otras entidades. Esto se refiere al Estado. Esto se vio más enfocado cuando ocurrió el caso de Ana Estrada, ¿no? Cuando esta mujer, quien tenía una enfermedad ya degenerativa desde los 12 años a los 44 años, decide pedir libertad sobre su propia vida, ¿no? ¿Qué cosa hacer? Por lo que llevó su caso a los tribunales y en tercera instancia
derogaron el artículo 112 y de la mano del Ministerio de Salud, el Estado coordinó coordinó un protocolo para que Ana Estrada pueda morir de una forma segura, ¿no? Que es lo que en este trabajo básicamente yo estoy buscando. Por otro lado, pretendo presentar finalmente perspectivas naturalistas y positivistas, ¿no? ¿Qué dice un positivista? ¿Qué dice Kelsen? ¿Qué dicen Working en base a este trabajo, ¿no? ¿Qué dicen los positivistas que se asemejan tanto a lo que dice la Constitución y los naturalistas que tienen una perspectiva también moral, no solamente sobre lo que pasa en el marco legislativo? Finalmente, encontramos las conclusiones en las cuales vamos a poder observar que este trabajo está enfocado en un marco jurídico legislativo que pretende chequear, regular y analizar nuestro artículo 112 y 113 del Código peruano, pero no solamente ello, sino que también pretende observar ¿de qué forma se reguló la eutanasia en países como Holanda, España y Colombia principalmente? Así que va a ser muy importante observar las posturas que ya hay, como del MINSA, la OMS y el Colegio Peruano, que ya lo he dado a conocer, los artículos, los derechos fundamentales de la persona, que dice la Constitución sobre nuestra vida, la libertad que cada uno tenemos, y es muy importante precisar el caso de Ana Estrada para poder observar un antecedente previo que ya ocurrió en nuestro país. Así que nada, espero que ese trabajo sea de su interés y muchas gracias.